de endoscopia digestiva en el año 2015 plantea estas dos políticas para hacer un uso clínico, un uso práctico en la vida real del diagnóstico óptico asistido por cromoendoscopia para el manejo de los pólipos diminutos. Entonces, la primera política consiste en, si estamos muy seguros de que estamos ante la presencia de un pólipo hiperplásico en recto sigma, podríamos no resecarlo, que sería la política diagnosticar y dejar in situ o ignorar. Y la segunda política es, por ejemplo, si estamos ante un pólipo diminuto en cualquier parte del colon y estamos muy seguros de que se trata de un adenoma, podríamos resecarlo, pero no enviarlo a anatomía patológica y recomendar la siguiente exploración a ese paciente de vigilancia en función de nuestro diagnóstico óptico, que sería la política resect and discard, resecar y descartar. Pero para poder llevar a cabo y aplicarlo en la práctica clínica se tienen que cumplir unos mínimos puntos de corte para que esto realmente se pueda aplicar. Entonces, para la primera política tenemos que tener un valor predictivo negativo para neoplasia, o sea, para adenoma, de más del 90%. Y para la segunda política tiene que haber un acuerdo entre el intervalo recomendado según nuestro diagnóstico óptico y el intervalo recomendado según la histología de más de un 90%. Siempre esto tomando en cuenta, tomando como referencia el análisis histológico. Esto en contexto de expertos se ha demostrado que sobre todo con el NBI sí que se logran se cumplen estos umbrales para poder aplicar esto en la práctica clínica, en el manejo de los pólipos diminutos, pero no así se ha visto que en la práctica clínica real, fuera de centros expertos, no se ha logrado. Es por ello que la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva recomienda que esto, para ser aplicado en la práctica clínica, el manejo de los pólipos diminutos según el diagnóstico óptico, tiene que ser bajo condiciones estrictamente controladas, con escalas validadas y por endoscopistas adecuadamente entrenados. ¿Pero qué es un endoscopista adecuadamente entrenado? Pues os invito a leer este documento de posicionamiento reciente de la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva, que establece cómo debería ser el entrenamiento en diagnóstico óptico y en el cual ha participado nuestro moderador aquí presente y está bastante bien. Entonces, para que esta charla sea lo más práctica posible, bueno, quería dar unos tips sobre diagnóstico óptico de lesiones diminutas. Existen muchas clasificaciones, pero mi intención es sobre todo explicar las más útiles y las más frecuentemente usadas y prácticas. Entonces, la base de todas es la clasificación de Kudo, que subdivide las lesiones colorectales en 7 categorías. Estas dos primeras serían para lesiones no neoplásicas o pólipo hiperplásico cerrado. Estas 3 categorías para los adenomas y estas 2 para el cáncer. Obviamente esto en Japón y con magnificación se llegan a unos niveles de precisión diagnóstica muy altos. Entonces, yendo más en detalle y para que os vayáis con los mensajes más importantes y con un mínimo dominio de esta clasificación, tenemos que la categoría 1 es para la mucosa normal, son criptas redondas regulares. La número 2 es para lesiones cerradas, las criptas son parecidas, pero un poco más dilatadas, más ensanchadas y con magnificación se ven bastante como abiertas. Esto correspondería a las criptas llenas de mucosidad. El Kudo 3S, 3L y 4 corresponde al adenoma. Esta es la típica, el más frecuente, el 3L, de criptas alargadas.
El 3S es más infrecuente, suele estar en las partes deprimidas de los adenomas. Y el CUDO4 para los adenomas, las criptas, como vemos, son alargadas y forman circunvoluciones, parece un cerebro, y esto es sobre todo, se ve en los adenomas vellosos. Y el CUDO5, que no entraré en detalle porque esto ya será parte de la charla siguiente, es para valorar lo que es el cáncer con invasión submucosa superficial y cáncer con invasión submucosa profunda. Y la clasificación con cromoendoscopia virtual, que está basada en lo que es el patrón vascular de las lesiones, la más usada, la más práctica y que además está validada es la clasificación de NICE, que subdivide las lesiones en 3 tipos: el tipo 1, el hiperplásico; el tipo 2 es sería el adenoma; y el tipo 3, el cáncer. Y además toma en cuenta 3 características de las lesiones: el color, los vasos y la superficie. El tipo 1, que es para el pólipo hiperplásico, vemos que el color es igual o más claro que la mucosa circundante. Prácticamente no hay vasos, sino que hay vasos aislados que discurren sobre la superficie, y además no hay como tal un patrón identificable, o a veces se ven esos puntos, o puntos blancos o puntos negros, que de hecho corresponden a esas criptas dilatadas de las lesiones. El tipo 2, que es el adenoma, vemos que es una lesión más oscura, porque está más vascularizada. Los vasos son oscuros y gruesos, rodeando estructuras blancas, y estas estructuras blancas son ramificadas, tubulares. Aquí vemos otro ejemplo, parecen como un cerebrito. Este es un adenoma un poco más grande. Aquí vemos otro ejemplo. Y este es el NICE3, que es el correspondiente a lo que sería un cáncer colorectal. Vemos que es todo amorfo, ¿no? El color puede ser o mucho más oscuro o mucho más claro, porque hay áreas muy vascularizadas o hay áreas avasculares, o vasos distorsionados o ausentes, y la superficie con un patrón amorfo, distorsionado o ausente. Pueden haber áreas ulceradas también. Muy bien, una de las principales limitaciones del NICE es que no podemos con el NICE diferenciar entre una lesión en un pólipo hiperplásico y una lesión cerrada. Sabemos que las lesiones cerradas además son difíciles de detectar, suelen ser planos con márgenes, bordes difusos, y por lo cual es frecuente su resección completa. Es importante también saber caracterizar estas lesiones. Entonces, con o sin NBI existen características que nos permiten diferenciar lo que es un pólipo hiperplásico de un cerrado. Los pólipos cerrados, la lesión cerrada sésil o adenoma cerrado sésil, tienen bordes mal definidos, superficie como irregular pero como en forma de nube, y además tienen puntos negros, que son estas mismas criptas dilatadas que se ven sobre todo con magnificación. Aquí ven otro ejemplo de las lesiones, ven que son lesiones muy sutiles, hay que ir poco a poco entrenando el ojo. Y bueno, existe esta tercera clasificación que me gustaría que conociesen, que es la clasificación WASP, desarrollada por el grupo holandés, que lo que hace es, para ayudar a diferenciar lo que es un adenoma cerrado sésil de un pólipo hiperplásico. Por ejemplo, si tenemos una lesión NICE1, pero si tiene 2 o más de estas características: superficie en forma de nube, bordes indistintos, forma irregular o puntos negros, entonces estaríamos hablando de una lesión cerrada sésil. Y también las lesiones cerradas sésiles a veces pueden compartir características del NICE2, pueden ser a veces más oscuras, etcétera. Entonces, pero si tenemos un NICE2, pero además con alguna de estas características, 2 o más características, pues podría ser también que se trate de una lesión cerrada sésil. Y esta clasificación también está validada, tiene una precisión diagnóstica del 84%, pero un valor predictivo negativo para adenoma o lesión cerrada sésil de más del 90%. Y también es importante que sepamos, aparte de identificar una lesión cerrada,
saber que estas lesiones pueden contener displasia y esta displasia se puede detectar endoscópicamente. Y esto se ve como un pequeño nódulo con un patrón de criptas similar al de un adenoma convencional, como de NICE 2. Es importante saber identificar que esto no se trata y no ir a resecar esto como si fuera un adenoma aislado, sino que es un nódulo de displasia dentro de una gran lesión cerrada. Esto es una lesión ya avanzada, que ya tiene una carcinogénesis acelerada, y si resecamos solo esto, dejando esta lesión avanzada, este paciente tiene altas probabilidades de luego, al poco tiempo, desarrollar un cáncer de intervalo. Entonces, es importante aprender a identificar las lesiones cerradas, como veis, tienen bordes imprecisos, muchas veces están recubiertas de moco, no son un pliegue engrosado, son lesiones que tienen estas detritus muchas veces, que a veces lo detectas es por estos detritus. Y aprender a identificar, repito, los nódulos de displasia. Y bueno, para no extenderme más, los mensajes para llevar a casa es importante caracterizar, pues sí, cada vez tenemos mayor detección de lesiones, sobre todo desde el inicio de los programas de cribado, y esto permitiría, si aplicamos el diagnóstico óptico en nuestra práctica clínica, de momento no estamos listos para aplicar estas políticas de resect and discard o quizás diagnosticar y dejar in situ los pólipos diminutos hiperplásicos de recto sigma. Esta sería un poco más factible, empezar a aplicarla, pero siempre en situación estrictamente controlada. Esto permitiría optimizar el tratamiento endoscópico de estos pólipos, especialmente los de recto sigma, disminuir los riesgos, uso racional de los recursos. Es importante aprender a diferenciar los pliegues engrosados de las lesiones colorectales planas, detectar la displasia dentro de una lesión cerrada y que además resecar de forma completa y adecuada las lesiones colorectales para prevenir el cáncer de intervalo. Es importante entrenar la vista en la detección de estas lesiones, importantísimo el uso de la alta definición y recomendablemente adicionando la cromoendoscopia, ya sea virtual o convencional. Existen módulos de entrenamiento validados, pero es importante, aparte de hacer un entrenamiento con imágenes inicial, es importante luego hacer que ese entrenamiento tenga un componente en vivo, que sea periódico. Es importante la documentación fotográfica de las lesiones para luego autoauditarnos. Por eso os recomiendo que si estáis interesados en aprender diagnóstico óptico, leer este documento que es muy práctico y nos explica paso a paso cómo debería ser el aprendizaje, el entrenamiento en el diagnóstico óptico de lesiones de todo tipo, pero específicamente lesiones colorectales. Y aquí os dejo unos links que son de utilidad. Y esto es todo. Luego lo comentamos más adelante si queréis. Muchas gracias, Lisette. Muy buena la presentación y muy buenas imágenes, muy claro todo, pero aunque lo hayas dejado todo muy claro, luego saldrán preguntas, seguro. Seguro que entre el público y a mí también se me iban ocurriendo cosas que luego comentaremos. Pues nada, continuamos con Hugo. Hemos visto pólipos hiperplásicos, pólipos adenomatosos, muchos de estos son también diminutos, y vamos a por otro reto más, que es caracterizar pólipos que pueden estar degenerados y para intentar tomar la decisión terapéutica más adecuada. Que ahora, pues Hugo supongo que nos explicará el diagnóstico óptico para qué sirve a la hora de tomar terapéuticas avanzadas. Pues venga, Hugo, adelante. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la verdad es que estoy encantado de participar con ponentes no solo de tan alto nivel, sino amigos y compañeros que hemos estado metidos en esto desde hace ya varios años y siempre aprendo mucho de ustedes. Bueno, voy a comenzar ya con la charla. A modo general, recomendaciones generales.
Eh, y siguiendo el hilo de lo que ha comentado Lisette, es muy importante conocer la clasificación morfológica de París y de las lesiones de extensión lateral, que también llamamos lateral spreading tumor. Conocer, como ha comentado Lisette, las principales clasificaciones del patrón vascular y de superficie, llámese el NICE o el JNET, y del patrón de criptas, la clasificación de CUDO, que es la clásica, y la clasificación clínica. Porque en función de esto vamos a decidir cómo será el manejo de las lesiones que encontremos. Entonces, nuestra formación como médicos incluye aprender la semiología. Pues a nivel de la endoscopia podemos hacer también una comparación en el que, como comentaba Giselle, por ejemplo, en la inspección, con y sin lavado, ¿no? Sin lavado vemos el moco, cómo se adhiere a lesiones que podrían ser lesiones secretoras de moco y lesiones que van enganchando restos fecales, ¿no? Como las lesiones aserradas. Luego, con la insuflación y la aspiración, vemos cómo se mueve la lesión, a veces el tacto instrumental, etc. Pero ahora podemos ir más allá, porque incluso tenemos pues, las tecnologías nuevas que nos permiten valorar mejor los patrones de superficie y de criptas. Entonces, definitivamente, si lo que queremos es hacer un buen manejo clínico y endoscópico de las lesiones colorectales que encontremos, tenemos que hacer un diagnóstico óptico endoscópico eh, bien hecho. ¿Por qué? Básicamente, a grandes rasgos queremos saber si la lesión está confinada a la mucosa o al colon o si hay riesgo de enfermedad a distancia. Lamentablemente es imposible a día de hoy, bueno, es prácticamente imposible hacer un diagnóstico endoscópico de una enfermedad a distancia. La única forma de intuirlo es viendo el aspecto de la lesión, porque sabemos que aquellas lesiones que tienen riesgo de invasión profunda, pues suelen asociar factores histológicos de mal pronóstico y que pueden asociar micrometástasis o enfermedad a distancia. Por ello, nos tenemos que basar en el diagnóstico óptico y decidir si la lesión invade o no invade. Y para esto, y luego de esto, pues basar nuestro tratamiento y manejo endoscópico o quirúrgico. Por eso vamos a hablar del diagnóstico óptico y concretamente el patrón invasivo. El primer paso y que podemos hacer todos, independientemente del tipo de endoscopios que tengamos en nuestra unidad de endoscopia, es la evaluación del aspecto morfológico de la lesión y de signos que se pueden ver con luz blanca, como todos los que están aquí listados, pero que ya en el estudio de Ignasi de la clasificación de NICE se vio también que con la luz blanca estos signos clásicos de malignidad mm, no son tan exactos para hacer el diagnóstico. Por ello es que con luz blanca no suele ser suficiente, a no ser que sea un cáncer avanzado y muy obvio, no suele ser suficiente para catalogar si un pólipo es maligno o si es un pólipo resecable endoscópicamente. Por lo tanto, si podemos, y actualmente en la mayoría de unidades de endoscopia es posible, tendríamos que dar un segundo paso y que es utilizar las nuevas tecnologías para evaluar el patrón capilar y el patrón de superficie. Tenemos la primera, que es la clasificación de NICE, que ya ha comentado Lisette, que sabemos que tiene una exactitud muy alta y que siguiendo este fluxograma nos permite hacer un árbol para tomar ideas y hacer el manejo del pólipo en el momento, ¿no? Básicamente, y esto está en la guía de la ESGE y es basado en el estudio de Ignasi, Lisette y muchos colaboradores de nuestro ámbito, en el que básicamente, si un pólipo es pediculado, lo más recomendable es resecarlo en bloque si es posible por vía endoscópica, porque con los pólipos pediculados el margen de error es muy grande para el diagnóstico óptico, seas japonés o seas occidental. Si no es pediculado, básicamente habrá que buscar si hay áreas deprimidas o si son lesiones de sección lateral con nódulos, porque estas son lesiones de mucho riesgo. Y aunque parezca que no invaden, pues aquí hay que tener mucho cuidado. Y si son lesiones NICE 2, que aparentemente son de bajo riesgo, pues lo que he comentado, ¿no? Tomar con pinzas si tienen áreas de depresión o si son lesiones de sección lateral con componente nodular. Hasta ahí llegamos con la clasificación de NICE.
Si podemos dar un paso más y en nuestra unidad de endoscopia tenemos ya no solo los filtros de luz que ha comentado Lisette, sino además para Olympus el Near Focus o para Fuji el Belay con magnificación o Pentax que también tiene el iScan OE con el MagniView que también es magnificación, pues podríamos emplear una clasificación como la JNet, que originariamente salió el 2016 para el NBI, pero se puede extrapolar a otras tecnologías que también usan magnificación. Básicamente es similar a la clasificación de NICE, solo que el NICE 2 lo podemos dividir en dos grupos más, ¿no? Y aquí el punto clave es el JNet 2B, que es básicamente lo que añade la clasificación JNet al NICE. Y esto es interesante. Este es un estudio, bueno, es básicamente la exposición o cristal violeta, como comentaba Lisette también. Y aquí la clave es buscar pues, el patrón 5, que también comentaba Lisette, que puede ser el 5 non estructural, que es que pues, básicamente hay que recordar que aquí lo que vemos es la superficie de la apertura de la cripta, pero por debajo las glándulas de los adenomas o pólipos malignos, por debajo pues tienen una arquitectura que va cambiando conforme se va magnetizando o va aumentando la histología o la agresividad de la lesión. En este de aquí, el no estructural es porque debajo hay una reacción desmoplásica y está todo colapsado, las glándulas ya están asociando pues seguramente necrosis, están a punto de ulcerarse y por eso es que prácticamente está amorfo. Y en el 5i, que es probablemente la parte más importante, es un abanico de posibilidades, desde que puede ser una lesión intramucosa hasta que o tener una invasión superficial o profunda. Y esta es la clasificación clínica, ¿no? La anterior era la clasificación de Kudo, que ya se había comentado antes, y la clasificación clínica básicamente es dividir en patrón no neoplásico, que es la cripta 1 y 2, el patrón de Kudo, y dividir en patrón no invasivo o invasivo. El 5ND, que es una visión amorfa de la cripta porque está todo destruido, pues es un patrón invasivo claramente. Y volvemos al 5i, que es el irregular, que puede ser muy irregular o un 5i low, ¿no? Puede ser una lesión benigna. Este patrón de criptas hay que buscarlo siempre en un área delimitada. Un área delimitada puede ser un área de eritema, un área nodular o un área deprimida. Con esto podemos elevar la exactitud de nuestra predicción a casi un 99%. Lo que pasa es que usar la cromondoscopia es un poco engorroso. Por eso, de entrada, lo más fácil son usar primero la luz blanca, luego los filtros de luz azulada, y si tenemos magnificación, pues usar la JNet, y si no la tenemos, usar el NICE. Bueno, vamos a finalizar hablando de algunos trucos para afinar este diagnóstico de esas lesiones límite. Bueno, hay que tener el material, ¿no? Lo que habíamos comentado. Si solo tenemos endoscopios sin alta resolución y que no tienen filtros de luz azulada, pues nos quedaremos en el primer paso, ¿vale? Y si tenemos los filtros que tienen la cromoendoscopia virtual, pues podemos pasar al NICE o si hay magnificación al JNet. Y si hay cromoendoscopia, pues idealmente tener a la mano el violeta de genciana porque será lo más útil si es que tenemos magnificación en nuestra unidad. Luego, hay que lavar y remover el moco. Una vez, lógicamente, estamos hablando de adenomas, no de lesiones aserradas. Si queremos diagnosticar o predecir si la lesión es un pólipo maligno porque tiene una invasión de la submucosa que puede ser profunda, hay que lavar el moco. Si damos con la bomba de agua directamente sobre la lesión, a veces la hacemos sangrar, a veces la irritamos más y esto puede alterar un poco el patrón de superficie y vascular. Por lo tanto, es mejor intentar lavar desde el lado. Luego, esto es muy difícil, pero en muchos equipos, en muchas unidades de Japón, lo que hacen es con el catéter extraído o con el catéter traumático, aspiran con fuerza el moco, porque verán que es muy difícil sacar el moco de la superficie, sobre todo cuando hay un componente velloso en las adenomas, ¿no? A pesar de que pongamos mesna o N-acetilcisteína, puede ser muy difícil remover el moco de la lesión. Por ejemplo,
en este ejemplo, esta es la visión con el BLI, que es un adenoma velloso grande, y tenía esta área eritematosa en la parte del nódulo dominante con mucho moco que no pudimos remover. Estuvimos mucho tiempo allí removiéndolo, y con Esna, acetilcisteína, y no salió. Esta lesión al final la resecamos en bloque, resecamos esta parte del nódulo bueno, como verán allí. Casi en bloque no vimos ningún área sugestiva de alteración, de signos de invasión profunda, pero claro, había un área delimitada, eritematosa, que nos hacía sospechar que, bueno, podría ser un área de riesgo, ¿no? Aparte, como habíamos comentado, es una lesión de extensión lateral nodular. Esta ya de entrada, sobre todo si son de un tamaño pues, considerable, más de 2 o más de 4 centímetros, pues asocian un riesgo de invasión profunda. En esta lesión, debajo del nódulo dominante, salió una invasión superficial, era un SM1, ¿vale? A pesar de que tiene un patrón muy bonito, que básicamente probablemente era un JNet 2A en casi toda la lesión, no podríamos decirlo del área que tenía el moco, pero bueno, será una lesión de riesgo. Este paciente era joven, en ese momento se discutió, al final se operó y lógicamente la cirugía fue limpia, ¿no? Luego hay que conocer la microanatomía, esto ya lo comentaba Lisette, ¿no? Esto es con un índigo carmín y un poquito de magnificación. Estas son las aperturas de las criptas de la mucosa normal, que si solo utilizamos un filtro de luz azulada, pues se ven como estos puntitos de aquí rodeados de esta red capilar subepitelial. Y lógicamente siempre hay que no solo conocer la clasificación de París, sino también entenderla, entender cuándo es que hay más riesgo de que pueda haber una infiltración profunda en función de la morfología, sobre todo en las lesiones excavadas o deprimidas. Las lesiones sésiles muy grandes también son de alto riesgo. Luego, aparte, hay que saber muy bien que las lesiones de extensión lateral, sobre todo por el aspecto no granular o si tienen muchos nódulos, pues tienen riesgo, a pesar de que veamos que tienen un patrón de superficie, un patrón capilar conservado, aparentemente benigno, pues hay que considerarlas de riesgo, sobre todo si son muy grandes, ¿no? Existen focos ocultos, a pesar de que tenga un pit pattern benigno de no invasivo o que tenga un patrón capilar de superficie de NICE2 o JNet2A, siempre se nos pueden escapar, incluso los expertos, focos de cáncer. Luego, hay que saber bien cuál es el patrón invasivo clásico, porque con esto, afortunadamente, el valor predictivo positivo es muy alto para invasión submucosa profunda. Es decir, siempre que tengan un atlas a la mano o entren a las páginas para hacer formación, ver y conocer bien cómo es el NICE3 o el JNet3, que esto, de entrada, se envía a cirugía. Lógicamente, hay un subgrupo de estas lesiones que también podrían tener solo una invasión superficial, pero es un grupo menor. La mayoría son invasión profunda. Luego, la lesión problema es aquella que tiene una morfología pseudodeprimida, ¿no? Esto de entrada, solo si lo vemos con luz blanca, es una lesión de riesgo, es una lesión de extensión lateral, pseudodeprimida, pero si luego ajustamos y utilizamos la clasificación JNet, es un JNet 2B, y es un JNet 2B que no se ve muy alterado. La clasificación clásica del JNet solamente tiene un JNet 2B. El grupo de Hiroshima añadió al JNet una subclasificación que es JNet 2B Low y JNet 2B High, que no está ampliamente difundida, pero es simplemente para ver si hay mayor o menor irregularidad. En este caso no parece que haya mucha irregularidad, sin embargo, hicimos lo que teníamos que hacer, afinar un poquito más con la cromoendoscopia, y es un patrón de criptas que ven algunas más pequeñitas y otras más grandes, por lo tanto, esto era un patrón de cripta 5i, pero la verdad es que no había áreas amorfas, por lo tanto, nos parecía que era un 5i leve y que se podía beneficiar de un tratamiento endoscópico. Y al final, sorpresa, salió solo displasia bajo grado con focal displasia de alto grado.
Luego, es importante el tamaño del área delimitada o demarcada. ¿Por qué? Sabemos, en base a estudios histológicos, que un área de invasión de más de 4 milímetros de diámetro es un factor de riesgo de micrometástasis. Luego, es importante enfocar o afrontar bien la lesión. Por ejemplo, vamos a ver en este vídeo. Esta lesión era una lesión que se había intentado resecar en 2 oportunidades, pero nunca se llegaba a ver bien. Y como ven, es una lesión 0,2A más 2C. Está en un pliegue y es muy difícil de encarar. En este caso, con esto, cogiendo el catéter, bajamos el pliegue para poder verlo mejor. Entonces vemos, voy a parar aquí un momento el vídeo, vemos que además de que es un 0,2A más 0,2B, con esto nos permite ver mejor el área delimitada central y además hay un componente que parece como si fuera un fenómeno que le llaman tipo de elevación submucosa, ¿no? O sea que esto era una lesión, aunque era pequeña, era una lesión de riesgo. Es un JNet 2B y entonces luego pasamos al cristal violeta y nos parecía que era un Pitpatter 5, ¿no? Que no podríamos estar seguros si había algún área amorfa. Esto era con Near Focus sin magnificación completa. Al final lo resecamos en bloque y era una displasia de alto grado, básicamente con componente de adenocarcinoma intramucoso. Luego, otra cosa que podría ser problema, sobre todo cuando no estamos acostumbrados al diagnóstico óptico, es ver el signo del valle en los adenomas pequeños. El signo del valle no es un signo de riesgo, el signo del valle es típico de los adenomas. No queda claro si es una pseudodepresión, un área delimitada, pero bueno, es un fenómeno que se ve mucho en los adenomas y fue descrito por Douglas Rex en el 2017. Repito, no es un signo de riesgo, así que al verlo en los adenomas pequeños no hay que preocuparse. Y luego hay que tener en cuenta que las lesiones protruyentes y las lesiones planas se comportan diferente. Primero, porque el patrón de superficie es muy evidente en las lesiones protruyentes. A veces no hace falta ni hacer cromodoscopia para verlos, ¿no? Y luego el patrón vascular también es diferente. A veces en las lesiones protruyentes hay áreas que pueden parecer que tienen mayor irregularidad de vasos, pero que el patrón Pitpatter-like que se ve con la luz azulada, que son las áreas blancas, que no son las criptas propiamente, sino son la cripta más el epitelio de alrededor de la cripta, es decir, un área más ancha. Eso suele conservarse más en las lesiones protruyentes. En las lesiones más planitas, el patrón capilar suele ser mucho más evidente. Bueno, las recomendaciones finales, aprender con un experto y aprenderse la clasificación de París. Esto no nos va a fallar nunca, aunque no tengamos en nuestra unidad de endoscopia ni NBI, ni BLI, ni ninguna tecnología de luz azulada. Con la clasificación de París podemos trabajar con cualquier endoscopio. Luego utilizar algún atlas o utilizar los recursos que hay en Internet y multimedia y revisar histologías en el servicio de anatomía patológica. Y seguir de cerca pues, lo que nos comentará Ignacio de la inteligencia artificial. En conclusión, es importante saber esto, ¿no? En la evaluación de los pólipos se deben utilizar endoscopios de alta definición con filtros de luz y magnificación idealmente, si queremos hacer bien. Si tenemos un pólipo problema y no solo tenemos luz blanca, antes de mandarlo a cirugía quizás se pueda pedir una segunda opinión. Habría que considerarlo. Luego, en la mayor parte de casos es posible predecir el tipo histológico y el riesgo de cáncer invasivo. En pólipos no pediculados, la presencia de una úlcera es el factor predictivo de invasión profunda más relevante, sobre todo si es un estrés o ya se ven signos de invasión profunda. En situaciones intermedias o dudas, la magnificación es recomendable. Como comentamos, si vemos que es un JNet 2B, pues utilizar magnificación con cromodoscopia para valorar las criptas. Algo que no vamos a extendernos hoy, pero que es para otra charla, es el manejo cuando pensamos que puede haber un componente de invasión submucosa, ¿no? Probablemente la resección endoscópica, y así parece salir últimamente en varios estudios, no altera el pronóstico de un pólipo maligno, ¿no? Una resección endoscópica, idealmente en bloque, para el estadiaje puede ser también una opción. Y eso era todo. Gracias. Bueno, no sé si tengo 2 minutos. Aquí tenía un caso, no sé si se ve en la pantalla, Ignacio. Es un vídeo que creo que puede complementar la charla.
Es un caso que tuvimos hace un mes más o menos y lo quisiera compartir. Nada, me extenderé 2 minutos si me permiten. Esto es en recto. Un LST nodular mixto, ven aquí que tiene un nódulo dominante, ¿vale? Insuflamos, aspiramos, vemos, se mueve bien con la pared, no parece que hubiera pues algo que estuviera muy enganchado a la muscular. Luego, cuando hicimos la clasificación de JNet, básicamente era un JNet 2A en la mayor parte del pólipo, pero, y esto les quiero enseñar por aquí, pero tenía esta área, detrás del nódulo dominante, ven aquí un área demarcada. ¿Ven? Esto era por detrás del nódulo dominante, una pequeña área deprimida, delimitada, que apenas llegaba al centímetro, probablemente menos, y que aquí el JNet parecía que era más avanzado, era un JNet 2B, habían áreas que tampoco se veían muy bien, lamentablemente había mucho moco que no podíamos quitar del todo, entonces luego pasamos al bueno, luego volvimos a mirarlo. Aquí hay un poquito de moco adherido aparentemente, ¿vale? Pero de entrada parecía un JNet 2B, pero tampoco un JNet 2B que mate. Parecía que se podía conservar más o menos el patrón capilar. Así que luego pasamos a la cromoendoscopia con cristal violeta y volvemos a ver esta área, ¿no? Vale, aquí lo pongo. Es un pit pattern 5i. Aquí hay áreas que no cogió bien la atención, con lo cual nos quedaríamos más con esto, pero es un 5i que de entrada es un 5i, es un patrón 5 irregular, no es desestructurado, no hay áreas amorfas. Hicimos una disección submucosa de la lesión y justo en esta área salió un componente, era todo un adenoma velloso, excepto esta área que era un adenocarcinoma con invasión superficial de la mucosa, un SM1, ¿no? De momento se ha decidido seguimiento endoscópico, pero bueno, de allí la importancia, ¿no? Estuvimos, bueno, un buen rato antes de comenzar la disección haciendo el diagnóstico óptico y lo bueno es que pudimos identificar el área. Yo pensaba que iba a salir displasia de alto grado, pero salió invasión superficial. Y nada, solo con eso quería complementar lo de la charla. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante también y muy sugerente. Espero que también os hayan provocado preguntas o comentarios que luego los comentamos. Pues paso yo a hablaros de la inteligencia artificial, que será un poco una introducción al tema. Compartir. Aquí están las preguntas, no las miréis. Ya he pensado. Muy bien. Doncs es tracta, doncs sí, fer algunes pinzellades de quina és la contribució de la intel·ligència artificial a l'endoscòpia, però això no parlarem del futur, que no sé quin serà, sinó ara, en el moment actual, en què ens pot ajudar. I aquesta és la pregunta, per què la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar la pràctica clínica actual. Doncs sabem, com abans ens explicava l'Iset, que hi ha una diferència a la taxa de detecció d'adenomes entre els endoscopistes, i això és una realitat. I, per altra banda, sabem que aquesta diferent taxa de detecció, una baixa taxa de detecció d'adenomes, s'associa a major risc de càncer d'interval. O sigui que és important. I això serà perquè ens deixem pòlips. D'altres estudis sabem que ens deixem, i hi ha endoscopistes experts i amb alta taxa de detecció d'adenomes, ens deixem pòlips perquè se'ns escapen racons, plecs. I hi ha factors humans que influeixen en aquesta taxa de pòlips perduts. Factors humans que home, pot intentar millorar-los, però és que són inherents. La fatiga, inclús hi ha
hi ha estudis de les colonoscòpies fetes a primera hora del matí o a última hora del matí, la qualitat, no? És pràcticament inevitable que ens distraiem. Amb la mitja hora de colonoscòpia, doncs segurament baixem la guàrdia i baixem l'alerta. És molt curiós també, a les sales d'endoscòpia japoneses estan absolutament en silenci. O sigui, i de vegades xoca amb la nostra cultura que potser es parla molt, no? Però tot per mantenir aquesta concentració. Això hi podem baixar la guàrdia, jo crec que és inevitable, l'alerta durant l'examen, durant aquesta retirada. Llavors, tots aquests factors humans poden incrementar els errors i deixar-nos pòlips. Llavors, la intel·ligència artificial el que ve és a intentar mitigar, disminuir aquestes limitacions humanes. I tindríem 4 models, dius, i la intel·ligència artificial, però quin paper ha de jugar? Quin rol? Com haig d'interaccionar amb la intel·ligència artificial? És a dir, que haig de confiar plenament en ella? Llavors, hi ha 4 models, podríem dir. Aquest en blau seria l'actual, és a dir, l'endoscopista detecta i caracteritza amb major o amb menor confiança, ho posa a l'informe i ja està, i fa un diagnòstic. Un segon model d'algú que disposi d'intel·ligència artificial és utilitzar la intel·ligència artificial com una segona opinió. Llavors, l'endoscopista és el que fa el diagnòstic, però abans consulta el software d'intel·ligència artificial o realment l'endoscopista és el que està actiu fent la retirada i fent la detecció, però el sistema d'intel·ligència artificial li ajuda a detectar més pòlips o inclús després d'haver fet el seu diagnòstic òptic, el contrasta i el compara amb el de la intel·ligència artificial. Però és l'endoscopista el que està principalment actiu. I l'altre, un altre tercer model de relació amb la intel·ligència artificial és que són lectures concurrents, és a dir, que tots dos estan alerta al mateix nivell. I un últim model seria una caixa negra, que seria com el Tesla, que condueix sol i que confies absolutament, tu et poses darrere de copilot i és el cotxe el que condueix sol amb els seus algoritmes i amb el que sigui. Llavors, un quart model seria aquest, confiar, dona igual, fer una colonoscòpia quasi sense fixar-nos i que sigui el software el que detecti, el que caracteritzi i si passa alguna cosa, doncs donar-li la culpa al software, o quasi com donar-li la culpa al Tesla que conduïa sol. Doncs aquest últim model, ningú aposta per aquest últim model. Ningú vol una caixa negra, ningú vol un Tesla en intel·ligència artificial on eludeixi, on delegar aquesta responsabilitat al software. On ens movem és en aquests dos nivells, de que sigui una segona opinió a aquest software d'intel·ligència artificial o una lectura concurrent. A nivell pràctic, què ens suposa la unitat d'endoscòpia? Ens suposa un mòdul més. Això és el videoprocessador i la font de llum i el monitor. Doncs aquest mòdul més, on també té una gravadora i es poden exportar les imatges amb USB. I el software el connectes i el desconnectes amb un botó. I tal com ho tenim nosaltres, com funciona és per la detecció s'utilitza llum blanca o LCI, això amb Fujifilm que és el que tenim, i per la caracterització s'utilitza BLI. Anem a veure un exemple molt senzill. Suposo que el veieu. Estem fent la retirada amb BLI. El que busquem és la detecció. I aquí apareix, veieu que apareix un quadrat blau que ens està alertant que, ojo, fixa't aquí, que aquí sembla que hi ha alguna cosa. De vegades té falsos positius, t'hi fixes i de seguida desapareix aquest quadrat blau i resulta que era moc. Però
Però bé, almenys fa que paris atenció amb aquell polipet petit. Canviem el mode de caracterització, que és el BLI. El posem a puesto. Bueno, ara justament he parat quan es veu borrós, però aquí el que et diu és aquest pòlip és neoplàsic, és a dir, que és adenomatós. Inclús això, bueno, no diu el tamany, però això són 2,8 mil·límetres, doncs això serà 2,5 mil·límetres, no? Aquí et posa les línies, et posa el grau de confiança. Quan s'encén només una línia, doncs té baixa confiança. Si s'encenen totes tres línies, doncs el software està molt segur de que això és un adenoma. També s'il·lumina aquí en groc cap a quin cantó està, si està al cantó dret o està al cantó esquerre. Aquí s'han il·luminat tots dos perquè està justament al centre. Aquí a la dreta hi ha un mapa de detecció perquè de vegades hi ha dos pòlips i dius, i el software en quin està fent el diagnòstic de quin dels dos pòlips, no? Llavors has de confirmar en aquest mapa que dius sí, està fent el diagnòstic d'aquest pòlip que està situat aquí. I amb això consisteix aquest software de detecció i caracterització. I com veieu, doncs hi ha, com ens explicava la Lisette, està una miqueta borrós, però hi ha estructures una miqueta més rodones, altres que estan més elongades, i quan hi ha estructures que són rodones i altres que també són elongades, rodejades de vasos, doncs això és molt... Ara justament ha posat hiperplàsia, però si canviem, va mostrar, de vegades, si no enfoca bé, s'equivoca, però has d'enfocar bé perquè ho faci bé. No sé com traieu vosaltres aquest pòlip, si amb pinça o amb nansa, després si no us ho preguntaré. Però una cosa que passa amb freqüència és que el pòlip és de 2 mil·límetres, però jo en trec potser 5 mil·límetres, com veieu ara. O no sé, trec amb marges molt amplis, que em dóna igual. I després el patòleg diu mucosa normal. Jo, coi, tu, mucosa normal, però si està ben fotodocumentat, està allà el pòlip segur. I és que, clar, si has enviat un pòlip de 5-6 mil·límetres o una mucosa de 5-6 mil·límetres i el pòlip fa 1 o 2 mil·límetres, potser fan el tall allà on no hi ha el pòlip i diuen que és mucosa normal. Per això també dius, de vegades, el sentit de per què serveix el diagnòstic òptic. Home, doncs, per exemple, en aquests casos, no sé, si realment és un endoscopista amb una bona precisió diagnòstica i està ben fotodocumentat i el patòleg diu que és mucosa normal, potser fins i tot jo em fiaria més del diagnòstic òptic si està ben fotodocumentat. Molt bé, i quina evidència hi ha? Hi ha un metaanàlisi recent, una revisió sistemàtica i metaanàlisi. Quina és l'evidència per la detecció? Doncs amb 5 assajos clínics i 4.000 pacients, doncs aquest software era molt eficaç, o tenia un risc de 1,5 per detectar més pòlips. Però més pòlips en general, ens agradaria saber si també més adenomes, que són les lesions així precursores més conegudes. Doncs també per aquest metaanàlisi amb adenomes es mantenia aquest augment de detecció. Us explico també aquesta gràfica, i no només per adenomes, sinó per adenomes avançats, de més d'un centímetre vellosos o amb displàsia del grau, doncs aquest software, aquest metaanàlisi amb softwares d'intel·ligència artificial, veia que es detectaven molts més adenomes, augmentava molt amb intel·ligència artificial, però no augmentava la taxa de detecció d'adenomes avançats. És a dir, que per pòlips grans, de més d'un centímetre, doncs el software no t'ajudava. I la veritat és que una primera experiència d'aquest software és que, mira quina gràcia, que vas veient pòlips, potser sí que m'ha ajudat i a mi, igual que a tothom, ens ajuda aquesta taxa de detecció d'adenomes, però d'adenomes de
de 2 mil·límetres, de 3 mil·límetres, que se'ns poden haver passat. Però, home, un pòlip de 15 mil·límetres espero que no se'n passi, encara que sí, també se'ns passa. Però, llavors, la taxa de detecció d'adenomes avançats no està tan clar que l'augmenti. Ara bé, hi ha una preocupació també reflexada a la guia europea, que és en aquests softwares d'intel·ligència artificial per detectar lesions planes. I, de fet, no només és la preocupació respecte als pòlips serrats sessils o les lesions planes, també per l'ull, és a dir, hi ha una preocupació perquè els endoscopistes occidentals detectem aquestes lesions planes. De vegades, les imatges que ens ha mostrat l'Hugo ens les ensenyen als japonesos i al·lucinem aquestes lesions tan planes i dius, ostres, això deu ser al Japó, perquè aquí no en tenim d'aquestes lesions. Doncs sembla que sí que les tenim, però que ens costa de veure-les i reconèixer-les. I si ens costa també el nostre ull, doncs també pot ser que aquests softwares d'intel·ligència artificial els hi costi detectar aquestes lesions. Llavors, és un repte, aquestes lesions planes. Ara bé, us ensenyo un altre vídeo. Aquí estem amb llum blanca. Llavors, amb llum blanca, aquests sistemes, en la meva opinió, aquests sistemes de cromoendoscòpia el que ajuden és a ressaltar i a entrenar el teu ull. La qüestió és que aquí, el fet que, no sé quants de vosaltres també reconeixeríeu que aquí hi ha una lesió plana. Això, a base d'utilitzar cromoendoscòpia, fa que sense cromoendoscòpia, amb llum blanca, també entrenis i aprenguis a avaluar el patró, diguem-ne, mucós sense cromoendoscòpia. I veieu que el software d'intel·ligència artificial sense cromoendoscòpia no salta. I quan li poses l'LCI es torna boig. Es torna boig i començava a detectar-ho. I després, quan fiquem el mode de caracterització, doncs deia que era hiperplàstic. Anem a tornar, efectivament, el vídeo segueix, amb llum blanca costa d'identificar, amb llum blanca, aquí al mig costa, i posem l'LCI i es torna boig. I realment, doncs, probablement aquest sistema ens hagués ajudat, perquè potser se'ns hagués passat perfectament aquesta lesió. Se'ns hagués passat fàcilment, i això són potser més de 2 centímetres de lesió. I després, amb el mode de caracterització, doncs es veu que és hiperplàstic. Així, doncs, no tots els softwares són iguals i sembla que inclús també ens pot ajudar aquest software d'intel·ligència artificial a entrenar el nostre ull, que potser no el teníem habituat a veure aquest tipus de lesions i a base que el software et vagi avisant, doncs també pot servir d'entrenament. Molt bé, i quina és l'evidència? Abans hem vist l'evidència per la detecció de pòlips. Quina és l'evidència per predir la histologia? Doncs molt bona, molt bona. Amb aquesta revisió sistemàtica i metaanàlisis, la veritat és que hi havia molts estudis amb imatges seleccionades, però amb 3 estudis prospectius. A la pràctica clínica habitual, doncs la sensibilitat i l'especificitat és molt bona. Estem parlant per detectar hiperplàstics i adenomes. Els pòlips serrats, fins a on jo sé, els softwares encara no ho tenen ben aconseguit. I el patró invasiu, doncs, amb endocitoscop sí que hi ha un software d'intel·ligència artificial amb magnificació, amb endocitoscop. Molt bé, us explico 5 trucs per intentar maximitzar els resultats de la intel·ligència artificial. Doncs bé, clar, netejar bé la lent i netejar bé el pòlip. Si ho veu borrós, la lent està borrosa, de vegades, o si hi ha moc per sobre, doncs potser tendirà a dir que és hiperplàstic. Observar el pòlip amb una visió frontal. Abans l'Hugo ens deia que hi havia una lesió que sempre avaluaven en visió lateral, però que costava obtenir una visió frontal de la lesió. Doncs si tant per l'ull humà com per aquest software necessitem obtenir una visió frontal per fer un diagnòstic acurat.
El que us deia abans, el diagnòstic tendeix a ser hiperplàstic quan el pòlip o la lent no es veu borrós. Estabilitzar l'endoscop i evitar reflexes de la llum. Si no, doncs, de vegades veiem... Quan el software encerta, de vegades, abans heu vist amb aquell pòlip petitet, diminut, de 2 mil·límetres, que de vegades deia que era hiperplàstic. Doncs si deia que era hiperplàstic era perquè no cuidàvem aquestes coses. Però quan obtens una imatge frontal i amb una distància bona, doncs és quan encerta el software i quan encerta també l'ull. I xequejar també el mapa de posició per assegurar-nos que estem caracteritzant el pòlip que toca i no que està fixant-se en un tros de moc que està en una altra banda de la imatge. Poques idees més em queden. Dir que la intel·ligència artificial ve a donar-nos suport, però com hem dit al principi, no ve a reemplaçar-nos. I, de fet, la tècnica d'inserció i de retirada segueix sent primordial. L'objectiu, hem sentit molt a parlar dels paràmetres de qualitat en colonoscòpia i un d'aquests paràmetres és la taxa d'intubació secal. Però l'objectiu no és arribar al cec, és arribar al cec ben rectificat. Perquè, si no, si arribem al cec sempre, però si arribem amb bucles allà, la retirada, el colon dret, en concret, és una broma. Vull dir que el tub ens balla i la retirada és que no, el tub ens balla, no? I si intentem obtenir, si volem posar-nos a 2 mil·límetres del pòlip per avaluar-lo bé, doncs no serem capaços de posar-nos a 2 mil·límetres del pòlip perquè estarem inestables tota l'estona. No sé què preferiu vosaltres, si treure un pòlip de 15 mil·límetres al transvers quan estàs inestable, és a dir, amb uns bucles, i que el pòlip el tens a les 12 i l'endoscop no t'obeeix, això és horrible. O treure un pòlip de 4 centímetres, molt més gran, però en posició estable. Doncs quasi que és granular homogènic. Doncs quasi que prefereixo el de 4 centímetres granular homogènic, que estàs estable perquè és qüestió de paciència, però si estàs inestable, doncs no t'obeeix l'endoscopi i ho fa molt difícil, no? I una altra... Per tant, doncs la tècnica d'inserció i la revisió darrere els plecs, doncs si això no t'ho substitueix el software, no? Mirar darrere els plecs, doncs hem de seguir mirant darrere els plecs. I l'entrenament amb l'adequada fotodocumentació doncs també segueix, jo crec que no naixem apresos i requereix certa paciència. Mira, potser per tots els pòlips, doncs, no sé, però els pòlips que siguin una miqueta sospitosos, doncs requereix paciència, doncs netejar-lo, posar-se aquesta visió frontal, bé, doncs l'apropiada fotodocumentació. Perquè realment, de vegades té conseqüències importants, Vull dir que diguem que aquest pòlip l'enviem a cirurgia perquè és irressecable, endoscòpicament. I aquest pacient, pot passar, es mor a la cirurgia. I, de fet, a nosaltres ens ha passat, es mor a la cirurgia. I l'AP és benigna d'aquest pòlip. I dius, i en base a que, ostres, carai, espera't un moment, i en base a que a l'informe vam dir que era irressecable, perquè després s'ha mort i per una pòlip benigna. Doncs, ostres, potser no ho teníem prou ben fotodocumentat o un fonament prou important com per dir que aquest pòlip s'havia d'operar. Per tant, la fotodocumentació, ostres, és important a l'hora de prendre decisions. Molt bé, com a conclusió, doncs, la intel·ligència artificial penso que no és el futur, sinó que ja realment la tenim disponible. Que ens quedi clar que ve a ajudar-nos, no a reemplaçar-nos, no a delegar les responsabilitats en aquell software. El responsable del pacient seguim sent nosaltres i prenem les decisions i això és una ajuda. Que sí que sabem que augmenta la taxa de detecció d'adenomes, això està claríssim, que sí que l'augmenta. I realment l'evidència està creixent molt ràpid.
molt ràpid. Hi ha molts estudis en marxa si realment la intel·ligència artificial ajuda a revisar les cicatrius, restes de pòlip que no haguem tret, o amb lesions planes, o amb el síndrome de Lynch, o amb la poliposi serrada, o hi ha un munt d'estudis que estan en marxa i és previsible que aquesta evidència, doncs, tinguem molta més evidència en els propers mesos, quasi, o també anys. Molt bé, doncs deixo de compartir pantalla. Si és que he de tenir l'ús. Molt bé, doncs tenim temps. Gràcies per ajustar-vos també a l'Iset i Hugo al tiempo. Se abre ronda de preguntes. Sabeu com funciona? Sabeu que es pot aixecar la mà? I llavors, si aixequeu la mà, jo us puc donar... Us dic endavant, Maria, i obriu el micro. No us atreviu. Jo tinc moltes preguntes, però és que si empiezo a preguntar... Dispara. Bueno, si hay una mano levantada que no me fijo, me lo decís. A ver... Hugo, cuando vemos estos pólipos que son grandes, con la luz blanca, vale, podemos ver la morfología, pero ¿en qué te fijas? Es decir, este pólipo igual son 3-4 centímetros, incluso quien tenga magnificación o dual focus, o aunque no tengas esto, pero fijarte con detalle en todas las partes del pólipo, ¿qué áreas seleccionarías para ir a interrogar más detenidamente y prestarle más atención a guías? Porque igual todo el pólipo es muy difícil, pero... ¿Me explico? De entrada iría a lo seguro. Perdón, sí. De entrada iría a lo seguro, ¿no? Al margen del tamaño y la morfología del pólipo, a ver, si es un NICE3, JNet3 o ya se ve claramente que hay signos de infiltración profunda porque es muy evidente, pues ya está. El problema es que pueden haber focos ocultos y sobre todo a mayor tamaño de la lesión y mayor irregularidad o mayor inestabilidad del colonoscopio, extensión entre pliegues, etcétera, es muy fácil que se nos escapen lesiones. No solo, como comentábamos, ¿no? El hecho, si es una lesión pequeña, pues como en el vídeo que mostrábamos, es fácil hacer un movimiento adecuado para delicadamente exponer la lesión sin dañar, pero si es una lesión muy grande, a veces comienzas a dañar la lesión si quieres hacerlo. Por lo tanto, la evaluación hay que hacerla en un conjunto, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental, no solo... yo creo que la luz blanca no hay que despreciarla. De hecho, bueno, mejor dicho, no la luz blanca, sino el aspecto morfológico, el París y la clasificación de las lesiones de extensión lateral. Si es una lesión de extensión lateral nodular mixta, o si es un pólipo césico gigante, el riesgo de que pueda infiltrar, aunque no veamos claramente que hay un signo de infiltración profunda, es relevante, lo suficientemente relevante como para querer sacarla endoscópicamente en bloque. No digo que sea para empezar a operar, pero digo que no vas a hacer un piecemeal en esta lesión, ¿no? Entonces, yo creo que no existe un árbol de toma de decisiones consensuado a nivel internacional para esto, y cada uno haciendo en base a su experiencia y a las guías, ¿no? Pero como en el estudio que publicaron en el Gastroenterology del NICE y el árbol de decisiones, pues esta penumbra, estos puntos intermedios en los que no sabes si es mejor operar o sacar por endoscopia, pues probablemente sea para sacar por endoscopia y en bloque, ¿no? Se ve que, por último, si no sale si es un pólipo maligno, pero lo has sacado en bloque, se puede hacer un correcto diagnóstico histológico, siempre estarás a tiempo de enviar a cirugía y el pronóstico parece que no se altera, ¿no? Por otro lado, si lo mandas directamente a cirugía, pues hay muchas cirugías que son limpias, ¿no?
Yo creo hasta el 75-80%, sí. Pregunta clara, ¿qué es un área demarcada? Buena O sea, pregunta. Sí. Fundamental. De hecho, es lo más importante, es una de las cosas fundamentales, sí, sí. Gracias por la pregunta. Área demarcada, primero. ¿Por qué buscamos un área diferente? A ver, los pólipos en el colon, a ver, el pólipo realmente, si nos vamos a la definición de pólipo, son las lesiones protruyentes, pediculadas o sésiles. Las planas no, conceptualmente no son pólipos, pero bueno, les llamamos pólipos porque lo son. Un pólipo es fácil de ver porque salta al ojo. ¿Por qué? Porque es diferente al resto. Un área demarcada puede ser esto, si no vamos a buscar un área de invasión. Es un área que resalta. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque igual es la transición de mucosa normal a epitelio neoplásico o mucosa normal a epitelio hiperplásico. Pero hay una transición. Cuando examinamos una lesión, hay que ver si, a ver, los adenomas generalmente nacen de una glándula, ¿no? Es una expansión clonal de una glándula que se degenerando. Si en algún momento un área de ese pólipo o de ese adenoma salta y se vuelve más agresivo, va a cambiar también, va a cambiar el aspecto. Y eso debe ser un área delimitada en forma de qué? De enrojecimiento, de nódulo o de depresión, que es lo más típico, ¿no? Esas serían las áreas limitadas. Y ojo, por eso había puesto lo del signo del valle, que es un área delimitada, pero no es de riesgo, es un signo que se ven los adenomas, no se sabe bien qué traduce o qué significa, pero es algo que quizás sería la excepción, ¿no? No hay que considerar el signo del valle área delimitada, pero sí un eritema, un nódulo, una depresión en un pólipo en general, ¿no? Hay más, o sea, vale, para entenderlo, o sea, que cuando vemos con luz blanca un pólipo grande, evaluar la morfología e ir a buscar áreas demarcadas, nódulos, es decir, que se sospechan con nódulos, enrojecimiento o depresión, para luego con cromoendoscopia virtual, y si se puede con magnificación, ir a interrogar específicamente esos nódulos o enrojecimientos o depresiones para ver si nos dan más información, ¿no? Si tienes que escoger, hombre, si lo puedes evaluar todo el pólipo, genial, pero vale, ok, área normal. A ver, más preguntas. Es que debe tener algún problema el ordenador porque no me sale ninguna, no veo las manos levantadas. Entonces, debe ser un problema del ordenador. Mira que lo doy arriba, abajo. Pues, Hugo, siguiendo, Lisette, y quizás dejo las preguntas, como lo tuyo era de hiperplásico y de adenoma, acabamos también de hacer algunas preguntas a Hugo y luego nos vamos con preguntas a ti. Luego, no me ha quedado claro por qué existe JNet. Si ya teníamos NICE, ¿qué consecuencias prácticas, para qué sirve NICE? ¿Cuál es la decisión terapéutica que vas a tomar con el NICE? ¿Y por qué ahora sale una nueva clasificación que es JNet? Esta pregunta, Cesare Hassan no la tenía clara. Es decir, en una reunión en medio con más gente, decía no sé, con toda sencillez, JNet, yo no entiendo por qué existe JNet, ¿no? Entonces, ¿por qué existe JNet? Bueno, en realidad, a ver, JNet sale para unificar las clasificaciones japonesas de NBI con magnificación. Esa es la respuesta. ¿Para qué sirve? Eso ya es más filosófico. No, pero, El NICE, Hugo, ¿cuál es la consecuencia? La decisión terapéutica con el NICE y la decisión terapéutica con el JNet, ¿cuál es? O sea, perdona. Sí. O sea, no tanto filosófico, sino también práctico. Eso iba. El NICE ya sirve. A ver, tú lo has demostrado. Y hay situaciones indeterminadas. En teoría, pues el JNet no es mejor dicho, el NICE genera áreas indeterminadas. Por lo tanto, tenemos que responderlas. Lamentablemente, el JNet no es la respuesta. Tiene también áreas indeterminadas, ¿no? Y simplemente
probablemente acorte un poquito más ese espectro de área indeterminada y lo centra en el JNet 2B. El problema o mejor dicho, el problema del diagnóstico óptico es afinar el diagnóstico del JNet 2B. Básicamente, ahí está la clave. Porque con el Sí. Perdona, Hugo, con el JNet, JNet 2A, ¿cuál es el tratamiento que se tiene que hacer? Vale, Con el JNet 2A. ¿Por Sí. qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre 2A y 2B? Entonces, gracias por la pregunta, porque esto es fundamental que quede claro para todos, ¿no? Quizás lo más importante. A ver, nosotros nos encontramos con un pólipo y lo clasificamos como, o mejor dicho, predecimos la histología y pensamos que puede ser un adenoma con displasia de bajo grado. Si es un adenoma con displasia de bajo grado, o mejor dicho, vemos que es un JNet 2A, esto se puede sacar como quieras. Siendo exagerado, y por favor no lo hagan así, pero hasta lo podrían sacar a mordiscos con pinzas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, o incluso lo podrían ablacionar. Porque si es un adenoma con displasia de bajo grado, diagnosticado por diagnóstico óptico con una alta confianza de que es un JN2A y que esto va a predecir que es una displasia de bajo grado, se puede sacar como sea, sin repercusiones clínicas y con buen pronóstico. Siempre y cuando no dejen tejido residual, claro. A diferencia de que si es un JN2B, aquí ya cambia la cosa. Aunque puede ser también una displasia de bajo grado dentro del grupo JN2B, puede saltar a una evasión profunda, puede ser un adenocarcinoma con invasión superficial, puede ser una displasia de alto grado. Es decir, es un pólipo que no hay que machacarlo, no hay que trocearlo, hay que servirlo en bandejita al patólogo bien presentado para que lo mire bien y diga él el pronóstico. Nosotros no lo vamos a decir. En el JN2B nosotros nos podemos equivocar mucho. Hay que tratar bien esa lesión, sacarla en bloque o intentar sacarla en bloque, porque de eso sí puede depender el pronóstico del paciente. Si la machacamos y luego el patólogo, una lesión de 5 centímetros que hemos sacado en 1000, no sé, 20, 30 fragmentos, exagerando, no ve o se le pasa que bien sea por la orientación o porque vamos como vamos ahora y no le da tiempo de ver cada fragmento y se le escapa un foco de infiltración. Pues no va a pasar nada el primer año quizás, pero a los 5 años, o quizás antes, puede hacer una micrometástasis si había factores de mal pronóstico en ese nódulo que no vio. Por eso es importante hacer una buena presentación de una lesión por diagnóstico óptico de JN2B, porque puede haber un foco histológico de mayor agresividad biológica que puede hablar de una enfermedad con micrometástasis que puede dar problemas en el futuro. En cambio, una displasia de bajo grado no lo va a dar, por eso, en ese caso sí que lo podemos sacar en piecemeal si queremos siempre. Sí. Perdón, estoy en una teleconferencia. Ya tengo llaves, gracias. Lo siento, problemas de directo. Vale, Lisette, bueno, quiero hacer alguna pregunta más a Hugo y luego, imagínate que tienes un pólipo, pues no sé, que has visto 3 centímetros, vamos a decir morfología, pues no sé, plano elevado, LST plano elevado, y tú has visto que igual es Genet 2B, pero te has animado y dices Genet 2B, ves algunos vasos irregulares. Irregulares quiere decir, porque dices, esto irregular es un poco en base, ¿por qué dices irregular? ¿No? Entonces, irregular quiere decir diferente calibre de diferente tamaño o densidades de vasos diferentes. Principalmente esto quiere decir irregular, ¿no? Pero te has animado a hacer, pues, incluso una mucosectomía. Pero era en bloque, una mucosectomía en bloque de 3 centímetros o una disección submucosa. ¿Por qué lo pinchas? O sea, ¿por qué lo pones en un corcho? Incluso de una mucosectomía también se puede poner en un corcho y dices, no sé, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene pincharlo? Parece un poco una pijada para decir que es muy bonito, ¿no? O incluso, ¿qué puede pasar si no lo pinchas? ¿Qué puede pasar si no lo pinchas después de tirarte 1 hora resecando ese pólipo? ¿Qué puede pasar si no lo pinchas?
Vale, gracias también por esa pregunta que es súper didáctica y recalca la importancia de que vayamos al servicio de anatomía patológica a ver las láminas con los patólogos, porque de ellos aprendemos un montón. Bueno, a ver, la muscularis mucosa hace una retracción, tipo rigor mortis, una vez que sacamos la lesión. Y ojo, si estás haciendo una disección y la disección se alarga, pues también se va a ir retrayendo. Entonces, para que luego al patólogo, cuando haga los cortes, no le toque digamos, si esta es la superficie intraluminal y esta es la que da a la submucosa, si ha habido esta retracción, que es la natural, conforme sea lo que saquemos, es así. Obviamente en el estómago es mucho más fuerte porque la mucosa es más fuerte, ¿no? En el colon no tanto y por lo tanto es más fácil extender. Y a más tiempo pase, va a ser más difícil extenderlo. Pero bueno, si vemos esta muestra así, cuando la corten, el patólogo va a ver lesión arriba, tejido submucoso en el medio y lesión por debajo de la submucosa, con lo cual va a pensar que está infiltrando o no va a poder decir si no infiltra. Por eso es que hay que extenderla, para que cuando ellos la reciban, pinten el área que va a la submucosa y puedan decir, vale, esta lesión estaba confinada a la mucosa y no infiltra. Repito, si nosotros la mandamos sin extender y dejamos que se corrugue, pues ellos van a tener mucha confusión. Y salvo que sea una displasia de bajo grado, que bueno, pues mira, aquí ya sabemos que si es de bajo grado, pues no hay riesgo de que infiltre. Si es displasia de alto grado, ahí le hemos fastidiado, no sabremos si infiltra o no. Por eso es importante de extenderla. O sea, va a ser, o sea, que puede ser un diagnóstico histológico inconcluyente, ¿no? Que Exacto. te diga que los márgenes no están valorables, que el corte no se ha hecho perpendicular a la superficie, sino que se ha hecho tangencial y no te pueden medir la profundidad de la invasión. Por lo tanto, te quedas sin saber si tiene factores de riesgo de metástasis ganglionares o no. Entonces, ojo, parece una lástima que por una inversión de 3 o 4 milímetros le facilitas la vida al patólogo y luego además te va a poder dar un diagnóstico más preciso, si no, claro, bueno, es lo que has dicho, ¿no? Que te sale... Déjame comentar dos cosas más también prácticas. Cuando estiran, no hace falta estirar para batir el récord Guinness de lesión resecada. No hace falta. Simplemente es esto que de fuera. Y segundo, no sé cuántos usan el kit de mucosectomía Captivator, viene con unos cassettes. Es mejor no poner allí las lesiones porque las chafa. Luego cuando van con los patólogos y las miran, nosotros lo hacíamos al inicio, pero luego se ve que aplasta mucho la lesión y artefactúa mucho la evaluación. Nada más, era solo eso. Lisette, Digas. bueno, espérate, a ver si va alguna mano levantada. No me creo que no haya ninguna mano. Pues no. Las estrategias, o sea, de diagnóstico óptico de living, de esto de dejar los pólipos hiperplásticos de rectoesima, que son diminutos, o de resect and discard, es decir, de resecar, tirar estos pólipos, resecar estos pólipos diminutos, tirarlos a la basura, poner tu diagnóstico óptico y dar una recomendación de seguimiento en base a tu diagnóstico óptico, sin saber la histología. ¿Esto lo hace alguien? ¿Tú crees que, no sé, lo hace alguien? Y si, porque esto desde el 2000, no sé, 2009 se lleva, ya llevamos 10 años hablando de esto y no sé, y si tú crees que no lo hace mucha gente, incluso entre expertos, ¿por qué crees que no se ha implementado ampliamente esta estrategia de Resect and Discard? No sé. Bueno, yo creo que principalmente es porque, bueno, incluso hablando de centros expertos, porque también implica, aunque está demostrado el coste efectividad de esas estrategias, sobre todo la de Resect and Discard, estarías cargando con toda la responsabilidad de la vigilancia pospolipectomía en tu diagnóstico óptico. Entonces, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que el tema de las demandas
por errores médicos está muchísimo más presente, pues supongo que incluso en centros expertos, son muy cuidadosos. También o sea, implica un cambio de paradigma muy importante, cambiar los hábitos, y también yo creo que tendría que implicarse la decisión del paciente, o sea, qué opina el paciente sobre esa estrategia. Por lo tanto, ese cambio tan importante de paradigma no es fácil, sobre todo de esta política de resecar y resecar y descartar los pólipos que creemos que son adenomas benignos y diminutos. Esto yo creo que será más difícil la implementación. Yo no sé si con la inteligencia artificial la inteligencia artificial vaya a aportar algún cambio a esto para que realmente se pueda implementar en algún momento. Es posible que sí, pero tomará más tiempo. En cambio, la estrategia, diagnosticar y dejar in situ, por ejemplo, los pólipos hiperplásicos de recto sigma en personas que están adecuadamente entrenadas, que están motivados y dedicados a patología colorectal y que tienen la vista súper acostumbrada y tienen un alto nivel de seguridad en su diagnóstico óptico, pues esta estrategia sí que es mucho más factible y probablemente muchos ya la aplicamos. Pues sí, la de dejar los pólipos de aspecto hiperplásico de recto de sigma parece que está muy extendido. Dejar un adenoma, que es verdad que la probabilidad de que tenga cáncer, pero o sea, es prácticamente, o sea, es muy baja o anecdótica, pero claro, si no lo es, también tendría consecuencias muy importantes para el paciente. Bueno. Tengo el recuerdo de al acabar la residencia de A1 o A2 de esto, de venirme a buscar la oncóloga diciendo, oye, mira, en el informe pusiste que tiene múltiples pólipos diminutos de aspecto hiperplásico de recto y sigma, se quitan 2 o 3 2 o 3, ¿no? De estos para confirmar el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico es adenoma, ¿no? Entonces dices, ¿qué hacemos con el resto de pólipos? ¿No? Entonces dices, pues vale, tendré que mejorar el diagnóstico, ¿no? Para dejar estos pólipos de aspecto hiperplásico. Sí, perdí toda credibilidad, ¿no? Es el primer año. O sea que vale la pena entrenarse. Los inicios de Ignacio Puig. Sí. Entonces vale la pena fotocomentarlo bien. Esto fue de A1, O A2. Exacto. Fotocomentarlo bien y bueno, y hacer el entrenamiento pues adecuado. Incluso me atrevería de antes de ponerlo en los informes, porque es verdad, si no fallamos como una escopeta de feria y perdemos credibilidad, pues incluso antes de ponerlo en los informes, auditarnos. Es decir, auditarnos en 50 o en 100 pólipos de minutos. Esto lo recomienda también esta guía de la ESGE. Y porque dices, caray, si tú ves que aciertas pues mucho, pues venga, por los informes, pero si ves que no aciertas tanto, pues espérate, entrénate un poco más, mira pasarlas, pero es que si no perdemos credibilidad. Ya. Bueno, por eso la verdad es que está muy bien este documento. Yo creo que hacía falta. Explica, es verdad que muchas de las recomendaciones la evidencia no es tan sólida, pero está bastante útil. Y además te dejan el trabajo muy fácil, porque además en el enlace de la revista Endoscopy, además donde está esta guía, tienes las hojas de Excel ya hechas para que vayas registrando todas las lesiones que vas sacando y calcules tu precisión diagnóstica, el porcentaje de veces que aciertas la sensibilidad. Y está súper bien, la verdad. Yo sigo mirando las manos, De momento no veo a nadie.
Y una pregunta más, Lisette, aunque no era de exactamente, no te había pedido hablar de esto, pero con respecto a la detección, la cromondoscopia y la detección, bueno, Sí. la pancromondoscopia se la tenemos que hacer a alguien para detectar lesiones. Es una pregunta que pretende ser también con una respuesta breve. Al final, todo esto de los Lynch, las cerradas, la inflamatoria, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Cromondoscopia virtual o seguir utilizando índigo carmín? Igual la pregunta no es sencilla, pero sí que agradecería que fuese una respuesta clara para llevarnos Bien. a casa. Sí, esto requiere una charla aparte. Sí. Sí que cada vez hay más evidencia, o sea, la cromoendoscopia tiene, yo creo, todavía un papel, pero sobre todo en años anteriores, donde no había alta definición, teníamos definición estándar, pues el añadir el colorante aumentaba de forma significativa la detección de lesiones. Esto siempre a expensas de lesiones no avanzadas. En general, con la luz blanca, incluso con definición estándar, ya podemos detectar la mayoría de las lesiones avanzadas, adenomas o lesiones grandes. ¿Qué pasa? Que con la mejoría en la óptica y con la llegada de la alta definición, pues cada vez, y con los esfuerzos que se han hecho en la mejoría, en la mejora de la calidad de la colonoscopia, la verdad es que cada vez detectamos mejor las lesiones. Entonces, por ejemplo, en población de riesgo medio, ya no el impacto clínico de detectar más lesiones cerradas pequeñas o lesiones irrelevantes con la cromoendoscopia ya no, digamos que no es práctico usarlo. En situación de alto riesgo, pues aquí sí que en los estudios que hay se vio que inicialmente, repito, sí que había la cromoendoscopia con colorante tenía un papel, pero estos estudios estaban muy sesgados, la evidencia no era tan sólida. Y con los estudios recientes sí que se ha visto que ya no aporta tal beneficio a la luz blanca de alta definición. Hablo de la cromoendoscopia con colorante, con índigo carmín. O sea, detecta más lesiones, eso sí, siempre detecta más lesiones, pero a expensas de lesiones, sobre todo no relevantes, lesiones hiperplásicas diminutas en el rectosigma, por ejemplo. Entonces, eso es el papel del cromo con colorante. Ahora, el papel de la cromo virtual, cada vez hay más evidencia que parece que sí que podría añadir un beneficio a la cromoendoscopia, a la luz blanca de alta definición, tanto en población en general como en población de alto riesgo. De hecho, acaba de salir un estudio en síndrome de Lynch que parece que el LSI, y ya hay un metaanálisis que en población de riesgo medio mejora la detección de adenomas y ahora en Lynch ha salido que también por los diseños del estudio, al final no es 100% concluyente, pero sí que la tendencia es que mejore la detección de lesiones. Sí que puede tener una utilidad la cromoendoscopia virtual, al menos con LSI. Entonces, en resumen, si tenemos alta definición, siempre usar alta definición. Y yo creo que aunque no exista la evidencia sólida para que haya una recomendación fuerte en las guías, yo creo que como la cromoendoscopia virtual es fácil, es práctica, es solo apretar un botón y si te aporta, si tienes el ojo acostumbrado y crees que te ayuda a detectar lesiones, pues yo creo que en la práctica clínica se debería usar la cromoendoscopia virtual. Y si estamos en un entorno donde no tenemos alta definición, pues en un paciente de alto riesgo yo sí que seguiría usando la cromo con colorante. Vale. Muy bien. O sea que vosotros en el clinic utilizáis pancromo con índigo carmín en algún paciente. La verdad. No. O sea, Hoy en día, a ver, o sea, nosotros tampoco. Bueno, en la inflamatoria lo seguimos utilizando, sí, en la inflamatoria.
pero Incluso los ya nombres, hay evidencia de que también con la cromoendoscopia virtual, también en la inflamatoria se podría... pues me alegra saber de esta evidencia, porque qué ganas tenía de dejarlo. Sí, sí, sí. A ver, es verdad que la cromoendoscopia, ante la duda, siempre, bueno, para caracterización es bastante recomendable aplicar. El colorante siempre es de utilidad, eh, pero una forma práctica de usar la cromoendoscopia con colorante es también ponerla en la bomba de agua. Es una forma que no es tan engorrosa, tan laboriosa como usar el catéter spray y que también sirve, también aumenta el contraste. O sea que también se puede usar de esa forma, si nos sentimos más cómodos usando el colorante. Sí, sí. Si os sirve como dato, no sé si tú lo sabes, Hugo, pero en el National Cancer Center no se reía un poco de nosotros que hiciésemos pancromoendoscopia en, en las inflamatorias, ¿no? Porque también igual con los tubos que teníamos antiguos y que no se ve demasiado, pues necesitamos estos colorantes para resaltar las lesiones. Pero si tienes la tecnología adecuada, eh, como veíamos antes, con luz blanca también entrenas tu ojo para reconocer las irregularidades, ¿no? Pero muy bien, pues muy interesantes las charlas. Bueno, quedan unos minutos. Doy margen a ver si alguien se anima en el último momento a hacer una última pregunta o comentario. Si no, yo creo que ha sido, bueno, a mí me ha gustado mucho, que sí que has aprendido y que ideas muy claras y truquillos interesantes. Muy bien, pues si no hay ningún comentario más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, Hasta muchas luego. gracias. Chao, chao. Adiós. Adeu, adeu.